Hola, hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Jorge Piña y algunos ya me conocen, algunos otros no. Quiero mandarles un cordial saludo y sobre todo agradecer a todos mis compañeros del CERE por esta gran oportunidad de poder compartir algo de mi conocimiento. Quiero expresarles también la emoción que tengo al poderles presentar este tema. Yo sé que quizá muchos de ustedes están dedicados un poquito más a la telefonía celular. Sin embargo, creo de antemano que esto les va a servir para adentrarse un poquito al mundo de Mac. Espero que este video les ayude y sobre todo les aporten algo para la comunidad técnica. De ya les envío un gran saludo desde México, les mando un fuerte abrazo y espero que les guste. Disfrútenlo. Muy bien, compañeros, vamos a empezar a platicar directamente de lo que quiero proyectarles el día de hoy. Antes que cualquier cosa, quiero comentar que mi presentación va a ser referente a la introducción a la reparación de computadoras Mac. Una parte fundamental de esto, lo que quiero comentarles es que yo noto, por ejemplo, que en la mayoría de los congresos donde hemos podido acudir, o bueno, en su efecto yo como persona he podido acudir, la mayoría de los colegas se preparan para la reparación de telefonía celular. No es algo malo, en realidad a mí me agrada mucho lo que es la telefonía celular, me agrada mucho cómo ha estado creciendo constantemente este rubro, digo, desde lo que es telefonía con lo que es iPhone, inclusive también con lo que es Android. Me ha gustado mucho los trabajos de muchos colegas, inclusive colegas que están aquí presentes en este evento. Sin embargo, yo, por ejemplo, me he dado cuenta que muchos de nosotros tenemos miedo de abarcar otro tipo de cuestiones. Hay muchas cosas, muchos ámbitos en los cuales nosotros podemos incursionar teniendo los conocimientos que el día de hoy tenemos en electrónica. Sin embargo, pues por el simple hecho de no querer a lo mejor meternos directamente a lo que es otro tipo de equipos, pues nos hacemos muy renuentes a querer ingresar a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces voy a tratar de explicarles un poquito lo que es la incursión a lo que es reparación de computadoras Mac, tomando en cuenta lo siguiente, que ustedes ya saben lo que es medir una línea, que ustedes ya saben buscar un esquemático o una línea, que ustedes ya saben quizá utilizar un software como ZXW, Xiao, entre otros muchos software que tenemos como simuladores, BRD y demás cuestiones de tipo CAD, para que los podamos llevar poco a poquito en lo que es la reparación de computadoras Mac. Yo sé que de antemano es poco tiempo, pero soy creyente que si podemos ir no sé, llevar esta guía paso a pasito, podemos quizá reparar algunos equipos Mac, ¿vale? En primera instancia, lo que yo quiero pasar aquí directamente es presentarles un poquito de mis redes sociales. Aquí les voy a mostrar algo muy importante, que vendría siendo el código QR, donde van a poder ver nuestras redes sociales, si ustedes quieren escanearlo. Aquí está la página de internet donde vamos a poder compartir archivos en lo que es un blog. Tenemos también la incursión de un foro para los alumnos que ya tenemos. Tengo la gratitud, en este caso, de tener algunos alumnos que ya he capacitado de ahí de España y de otros países. Entonces van a poder acceder aquí a un foro y demás cuestiones para la página web de My Apple Clinic, ¿vale? Les recomiendo que lo escaneen porque al finalizar esta capacitación, o más bien al finalizar esta sesión, les voy a ir mostrando un poquito, o más bien les voy a compartir algunas cosas para que puedan descargar, ¿vale? Continuando entonces, la cuestión aquí es la siguiente. ¿Por qué reparar una Mac? ¿Por qué queremos reparar Mac? Bueno, es muy sabido que la marca Apple a lo largo de todo su tiempo se ha dedicado bastante al querer trabajar directamente con su imagen, o sea, querer hacer una imagen de un equipo quizá un poquito más costoso que otros, pero por el simple hecho de quererte ofrecer algo que se le denomina o se le llama estatus. Eh, ¿Qué pasa aquí? Que puedes encontrar un teléfono que tiene las mismas prestaciones de un Android, por ejemplo, que salió hace 3, 4 años, pero actualmente ese teléfono que te está vendiendo Apple vale 5 o 6 veces más que lo que cuesta ese teléfono Android. Entonces, por aquí empezamos con esa pequeña discusión, ¿no? ¿Por qué queremos reparar estos equipos? Bueno, queremos reparar estos equipos porque evidentemente un equipo de estos es más costoso que un equipo de cualquier otro tipo de marca. Ojo, estamos hablando quizá para la misma utilidad. Tú sabes de antemano que podemos encontrar una computadora MacBook del año 2012
que actualmente, por ejemplo, se sigue reparando. O sea, no nos vamos a ir muy lejos. Existen modelos del 2011, 2012, MacBook Pro, por ejemplo, un modelo muy conocido, MacBook Pro de 13 pulgadas, A278, que actualmente sigue llegando a los servicios técnicos, o sea, sigue llegando para cambiar disco duro, a lo mejor para repararle el teclado, inclusive siguen llegando para repararlos por cortos o porque no encienden. Entonces es importante que tomes en cuenta estos puntos. O sea, son equipos que a pesar de que ya tienen bastante tiempo, te van a seguir llegando para poder hacer las reparaciones. ¿Qué pasa en este caso con otro tipo de equipos? Pues bueno, vamos a platicar un poquito a lo mejor de una Hewlett Packard, a lo mejor de una Lenovo, de una Toshiba. Son equipos que desafortunadamente, si tú traes una computadora del 2011, 2012, es muy difícil que tu cliente la quiera reparar. Lo más común es que le dices, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer una reparación de esta máquina. Llegan, te preguntan y a la vez y dices, bueno, te cobro a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Te cobro a lo mejor 100 euros por la reparación y se quedan así con cara de, ¿qué? Pues mejor voy y me compro otra computadora, ¿no? Es lo que te dicen, otra portátil. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Entendemos, por ejemplo, que si tú llegas con una MacBook Pro a 78 le dices, te cobro 100 euros por arreglarla, te van a decir, pues dale, arréglala. Por lo menos en la cultura de aquí de Latinoamérica, en este mercado, sigue pasando eso. Ahora, si nos vamos a Europa, pues yo entiendo que quizá es otro tipo de economía, pero he notado también que existen colegas que es de ese lado que les interesa la reparación de Mac. Entonces digo, si tú tienes un colega ahí que quiere emprender a reparar computadoras portátiles, más específicamente Mac, yo creo que es por algo, ¿no crees? Quizá porque económicamente también es muy, vamos a llamarlo así, lucrativo. Es decir, que una computadora Mac inclusive actualmente se cobra muy bien. Hay computadoras que cobramos mucho más que un iPhone 13 o que un iPhone 12, para decírtelo así. Y las reparaciones, pues no te voy a mentir, no te voy a engañar, no todas las reparaciones son sencillas, pero sí muchas de estas son bastante fáciles. Y te vas a ir para atrás cuando te diga qué es lo que puedes hacer. Entonces, continuando con esto, debes entender que estas computadoras, como cualquier otro dispositivo portátil, también presentan fallos en serie. O sea, ya entendimos que nos conviene aprender a reparar Mac por la cuestión quizá lucrativa y también por la cuestión de lo que vendría siendo facilidad de repente, porque llegan equipos con fallos en serie. Es decir, aquí tengo un listado muy pequeño, o sea, extremadamente pequeño, de lo que son algunos fallos. O sea, tenemos, por ejemplo, algunas máquinas como, ¿te acuerdas de este teléfono que aquí está en pantalla, el iPhone 6? El iPhone 6 fue un excelente teléfono para nosotros. ¿Cuántas cosas no pudiste hacer gracias a este teléfono? Que llegó que por el Icy Touch, que llegó por el baseband, que llegó a lo mejor porque tenía problemitas de un cortito en VCC Main con un condensador que está a un lado del componente del controlador del Wi-Fi, ¿sí te acuerdas? Pues bueno, ¿qué te puedo comentar? También tenemos equipos como los que te muestro aquí que tienen fallos en serie. Por ejemplo, la A1466 MacBook Air de 13 pulgadas, 2012 hasta el 2017. Tiene problemas de backlight que no te dan pantalla, bueno, no te dan imagen, te dan imagen oscura, ¿no? Aquí bueno, te puedo decir una posible causa, humedad en la tarjeta madre, normalmente. Se daña el driver LP8550, que es el driver del backlight. Más abajo, A278, una MacBook Pro de 13 pulgadas. Pitidos por fallos en RAM. La máquina 2012 de la A278 normalmente llega y de repente suena pip, pip, y así dices, ¿qué es esto? Es memoria RAM. Le cambias la memoria y sigue igual, ¿no? Normalmente aquí nosotros pensamos que el problemita de esto no es necesariamente una tarjeta de memoria RAM. En realidad el problema es que tu CPU, perdón, vamos a ver. En realidad el problema es que tu CPU viene con un pequeño daño en la memoria, bueno, más bien de soldadura fría en el CPU. El CPU se conecta directamente con la memoria RAM y el CPU se empieza a desoldar o se empieza a dañar la soldadura del CPU. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacerle un revaling. Hay colegas allá en España muy buenos para hacer revaling y que tienen máquinas de revaling para poder hacer esa reparación.
Oiga, profe, es que yo no tengo una máquina de Revalink. No te preocupes. Tenemos máquinas como la A1708, tenemos la máquina como la A1502 o A278, que no se requiere una máquina de Revalink para repararla necesariamente de los siguientes fallos. Por ejemplo, la falla del FlexGate de backlight en estos modelos de A708, A707, que es un MacBook Pro del 2016 al 2017. Normalmente fallan de un flexorcito y por eso no da luz. El flexor se parte, la membrana se empieza a partir. Entonces ya hacemos ahí un raspadito, hacemos unos jumpers o en su defecto ya los chinos te venden el flexor para poderlo reemplazar completamente. Un trabajo muy sencillo que también te deja bastantes dividendos. ¿Ok? La A1502, por ejemplo, sin video, normalmente un LVDS dañado. ¿Qué es el LVDS? Un conector de video que se llega a dañar, ¿no? A278, pantalla blanca. Esto normalmente pasa porque los colegas, y no me van a dejar mentir, que han conocido personas así, y si eres una persona así, te recomiendo que ya no lo hagas. Manipulan la máquina con la batería conectada, chavos, o sea, agarran y voy a desarmar la máquina, conectar, y está la batería completamente conectada. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, lo que ocurre aquí es que por manipular esta máquina con la batería conectada, dañas una línea de alimentación para la pantalla de esta máquina A278. Pues, ¿qué hacemos? Pues desafortunadamente se quema una bobina, sí se quema un inductor y tenemos que reemplazar el inductor por otro para rehabilitar esta línea. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta algunos de estos fallos que tienen estos modelos. Es una lista muy pequeña, se las voy a actualizar, es una promesa. Continuando con los fallos en serie, también debes entender que tienen amplia compatibilidad en repuestos. Chavos, se van a encontrar que los ICs que vas a encontrar en esta placa que tú ves aquí van a ser compatibles, si no es que van a ser los mismos que vas a encontrar en una MacBook Air o inclusive en una MacBook más reciente. O sea, te estoy hablando en máquinas más recientes. Vas a encontrar los mismos circuitos integrados. Entonces, aquí es donde viene lo bueno. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, cuando reparamos otro tipo de computadoras portátiles, te llega una Lenovo, te llega una Toshiba, te llega una Alienware, te llega una Dell. Estamos trabajando con diferentes tipos de ICs, ¿no? A lo mejor vendrán algunos muy generalizados como los famosos BQ en las multimarcas, pero siempre, casi siempre estamos trabajando con diferentes ICs, ¿no? Cuando te encuentras con una computadora Mac, afortunadamente, si tú tienes una A1466, que es una MacBook Air, y de este lado tienes una A278, te vas a encontrar con que básicamente los buck converters, las fuentes que tenemos aquí, van a ser exactamente las mismas. La secuencia es básicamente la misma, a pesar de que una es una MacBook Pro y la otra es una MacBook Air. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta muy bien esos puntos. Si te encuentras con ese caso puntual, la ventaja va a ser aquí que tienes o vas a tener de dónde poder disponer circuitos integrados para reparar otra. No te estoy diciendo que agarres una de un cliente. Estamos hablando de máquinas que quizá no se pudieron reparar, reparaste o reemplazaste la tarjeta madre y a lo mejor la tarjeta madre dañada te la quedaste ahí como repuesto. Bueno, te sirve. Esa tarjeta madre o esa mainboard te va a servir para poder reparar otras tarjetas. ¿Ok? Es muy importante esta parte. Entonces tenemos amplia compatibilidad en repuestos. ¿Qué otra cosa? Los equipos costosos. Bueno, mayor margen de ganancia. Lo que yo te comentaba. Del lado derecho tenemos una MacBook Pro 2012 con 4 GB en RAM y vete a saber, a lo mejor trae un disco duro de 512 o de 256. Y del otro lado tenemos una laptop HP AMD Athlon con 4 GB en RAM y 256 GB, SSD. Hay que aclarar algo. La máquina que se encuentra del lado derecho tiene lo que vendría siendo un disco duro mecánico. La que se encuentra del lado izquierdo ya trae un disco duro sólido. Y aún así, si tú puedes ver en pantalla, la máquina que es del 2012 es mucho más cara que la máquina que es del 2017. Te podría decir que básicamente son 100 euros más caras la máquina del 2012 que la del 2017. ¿A poco venderte 256 gigas más te va a costar 100 euros? Como que sí está un poquito desbalanceado, ¿no crees? Pero bueno, es la marca. Los clientes están muy acostumbrados a querer reparar esta clase de equipos. Hay que aprovechar esa parte, ¿vale? Otra cosa que debes de tomar en cuenta. Esto te lo digo porque yo en su momento lo pasé. Reparar
iPhone, ¿cómo batallas con las temperaturas? No te pases de temperatura porque ya nos pasamos de lanza o ya nos llevamos más bien algún integrado o ya dañamos algún procesador o ya dañamos algún circuito que el iPhone ya dejó de hacer ciertas cosas. Aquí no hay que tener mucho cuidado con las temperaturas. Son placas muy robustas, son placas muy grandes, disipan mucho calor. Si tú le metes a una placa de estas 380 grados, no le vas a hacer cosquillas. ¿Ok? Entonces necesitamos trabajar con temperaturas más elevadas. Esto hace que el riesgo de dañar los componentes, aunque tú no lo creas, no es mucho. En realidad es mucho menor. ¿Ok? Vas a poder sacar componentes sin dañarlos, inclusive mucho más fácil que trabajar con un iPhone. Punto para las Mac. No se te olvide esa parte, ¿vale? Y bueno, entonces, sabemos toda esta parte, digo, unas cosillas muy sencillas para poder empezar a reparar estos equipos. Y vamos a empezar ahora con algunos consejitos para poder hacer la reparación de estos equipos Mac, ¿vale? Punto número uno, y quiero que aprendamos a trabajar directamente con esto, el tipo de cargador con el que vamos a trabajar. Hasta la fecha existen tres tipos de cargadores. Bueno, en realidad existen más, pero ya no vamos a trabajar con los cargadores de chuponcito de hace, o sea, prácticamente más de 20 años. Vamos a trabajar con cargadores que salieron a partir del año 2008. En realidad son los cargadores MagSafe. Para esto debes de entender varias partes o varias cosas fundamentales. Los cargadores o adaptadores MagSafe en realidad son una conectividad muy sencilla. La conexión consiste en una línea positiva, una línea negativa, como lo tenemos en cualquier teléfono celular, un positivo o negativo, el cargador, y una línea de detección, en este caso, de lo que es el cargador, una línea llamada Adapter Sense, o mejor conocida como Sys One Wire. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Ahorita te voy a comentar. Más abajo también tenemos la nueva conectividad del USB tipo C, que no utiliza más que una pequeña, vamos a llamarlo de esta manera, nomenclatura que se llama el USB Power Delivery, que no es nada más que una detección de cargador automático por el protocolo tipo C. Ahorita te voy a platicar de esta parte. El pinout directamente de los que es el MagSafe, aquí lo podemos ver, que es básicamente un adaptador donde tenemos las dos tierras, lo del positivo, y en la parte en medio la línea Adapter Sense. Por la medio de la línea Adapter Sense, el cargador se va a comunicar con tu computadora y le va a identificar básicamente qué tipo de cargador es. O sea, le va a decir, hola, ¿qué tal? Yo soy un cargador de 60, 45, 85 vatios. Existen diferentes tipos de tamaños en el mercado de cargadores o adaptadores de corriente para tu computadora portátil. No se te olvide eso. ¿Por qué es importante entender esta parte? Bueno, es muy sencillo. Cuando tú compras una MacBook, te la venden con su adaptador de corriente original. Y si tú, por ejemplo, no tomas en cuenta esto, va a haber máquinas que no vas a poder encenderlas. Por ejemplo, traes una MacBook Pro de 15 pulgadas, es una MacBook que normalmente utiliza un adaptador de corriente de 85 vatios. Si tú la conectas con un adaptador de 45, no te va a ser posible poderla utilizar, porque el adaptador de 45 vatios no es lo suficientemente, vamos a decirlo, no tiene la misma capacidad que uno de 85, es básicamente el doble el de 85. Entonces no vas a poder hacer que la máquina pueda funcionar, simplemente no va a funcionar, no va a trabajar la computadora, a menos que tú le conectes el adaptador de 85 vatios. Toma en cuenta muy bien ese punto. Entonces, primero que nada, necesitas cargadores, los adaptadores MagSafe. Para esto tenemos dos. Básicamente tenemos el MagSafe 1, que vendría siendo este, y el MagSafe 2. Básicamente es el mismo pinout, vuelvo a repetirlo. Sin embargo, la posición o más bien la forma de este pequeño rectángulo que tenemos aquí, el tipo T y de este lado el tipo L, por ejemplo, es diferente. Es un poquito más angosto el de acá, más delgado, y el de acá es un poquito más grueso. No vayas a olvidar eso. Entonces, necesitamos técnicamente esos tres cargadores, ¿no? Un adaptador MagSafe 1, un adaptador MagSafe 2, y por último, pues el adaptador tipo C.
Es muy importante entender que las computadoras Mac también las podemos conectar a mi fuente de poder para poderlas diagnosticar, como nosotros lo hacíamos anteriormente con los teléfonos celulares, o más bien como lo seguimos haciendo, ¿vale? ¿Qué otra cosa ocupamos? Pues ocupamos software VRD. Les voy a dejar a ustedes, los participantes del CERE, entre muchas otras cosas más que les quiero compartir, una carpeta de software VRD para que ustedes puedan empezar a entrarse en el mundo de la reparación. La carpeta se las voy a dejar en un enlace que viene a continuación, en un video, para que descarguen toda esa carpeta y ustedes puedan empezar a trabajar con lo que son los diagnósticos. Simplemente tienes que bajar softwares como el OpenWorldView o cualquier visor VRD, que son software VRD, y vas a empezar a poder ver todo lo que son los simuladores como ZXW de una computadora Mac. No es necesario pagar una licencia. Ahora, si tú lo que quieres es evitarte andar haciendo descargas y estás más acostumbrado a trabajar como la ZXW, el ShinShinSao, que es el software que tenemos aquí, ya no sé si lo dije bien, pero este software que ustedes están viendo aquí es muy bueno. Tiene muchos esquemas para computadoras Mac. Personalmente es el que yo les puedo recomendar, ¿vale? Es de paga, pero tiene esquemas de los computadores más recientes. Ahora, ¿dónde puedes descargar este software? Aquí viene el plan con maña. Métete aquí en este video de YouTube y te voy a pedir primero que te suscribas a mi canal, donde voy a empezar a compartir bastante información referente a las computadoras Mac, y posteriormente te pasas abajo en la descripción del video para que puedas descargar este paquete de software para, o más bien de archivos VRD y de PDFs, para que puedas empezar a diagnosticar tus equipos sin ningún problema, ¿vale? Vamos a comenzar entonces. Si ya tenemos en cuenta lo siguiente, que ocupamos todas estas partes de aquí, digo, tanto adaptadores y demás cuestiones, vamos a empezar a saber más o menos cómo funciona toda esta parte. Primero que nada, tu cargador se va a conectar directamente con un circuito llamado SMC. ¿Qué es el circuito SMC? Pues bueno, es un pequeño chip, como lo ves aquí, mejor conocido como System Management Controller, ¿ok? Es un circuito mejor conocido como System Management Controller, que va a gestionar, entre muchas otras cosas, bastantes funciones en la computadora Mac. Por ejemplo, gestiona el botón Power. En realidad, este circuito es el que detecta cuando tú presionas el botón de encendido mediante una línea llamada SMC-Reset L, ¿ok? Cuando tú presionas el botón Power, esta señal llega directamente al SMC. El SMC detecta que tú presionaste el botón Power y el SMC manda una señal llamada PM Power Button que va a llegar directamente al PCH. El PCH va a empezar con las líneas PM Sleep y vamos a empezar con todo lo que es el encendido de los dispositivos Apple, o bueno, más bien con tu computadora Mac. No te voy a explicar todavía esta parte, digo, vamos a grosso modo desde lo primerito, ¿vale? ¿Qué otra cosa es el SMC? Pues bueno, va a monitorear la apertura de la tapa. Cuando tú abres la tapa de una computadora y la cierras, normalmente la computadora, cuando cierras la tapa, ¿qué es lo que hace? Sí, empieza a apagarse la pantalla, empieza un proceso de suspensión. Entonces monitorea también esa mediante un sensor HAL, mediante la línea llamada SMC LID o SMC LID. En computadoras multimarca, los que ya reparan multimarca saben que esto se llama SMC LID. ¿Qué otra cosa? Gestiona la velocidad de los ventiladores mediante el monitoreo de la temperatura del CPU por las líneas llamadas PESI, ¿ok? Monitorea también el sensor de luz ambiental, es el PWM del LP8550, el backlight de nuestra Mac, ¿ok? Y está presente en la secuencia de encendido con bastantes líneas PM, Power Button, PM, Resume, Reset. En realidad, a grosso modo, digo, en resumen, para que no te enredes, es un circuito bastante importante en tu Mac y está básicamente, vamos a llamarlo así, involucrado en muchas áreas de tu computadora Mac, desde la creación de líneas importantes como una llamada PPBoss G3H hasta lo que es la secuencia de encendido de la computadora. Es un circuito muy importante. Él es el que se encarga de detectar el cargador de tu máquina. O sea, cuando tú le conectas un cargador, el cargador va a hablar directamente con él. Le va a decir, hola, ¿qué tal? Yo soy un cargador de 85 vatios, este es mi número de serie, bla, bla, bla. El SMC va a decir, perfecto, ¿sabes qué? Vamos a empezar a cargar la máquina, ya detectó una batería buena, quiero que pongas el LED de carga en color naranja. El cargador dice, lo que tú me digas, y pasamos a estar en color naranjita, ¿vale?
para que tomes en cuenta muy bien algunas de las funciones que puede hacer el SMS. ¿Qué otra cosa puede hacer el SMS? Bueno, son algunas de las cosas, perdón. Aquí podemos poner un ejemplo de la información que está leyendo el SMS de la batería, ¿no? Pues, conectado, el ID, el wattaje, podemos ver el número de serie. En el caso de esto, pues no detectó ningún subnúmero de serie, el nombre y demás. ¿Ok? Aquí es como el SMS detecta el cargador de esta computadora. No te vaya a pasar esa parte. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Bueno, básicamente, profe, ya me está diciendo muchas cosas, no le estoy entendiendo nada, pero quiero seguir imaginando que con lo que me está diciendo puedo hacer una reparación. Una reparación para dummies. Perfecto, chavos. Primero que nada, mi instrucción va a ser la siguiente. Te recomiendo, antes que otra cosa, utilizar una fuente de poder de 4 dígitos como la que estamos viendo aquí, la cual vamos a configurar dependiendo de la computadora portátil con la que vas a trabajar en la siguiente manera. 16 voltios, 16.5 voltios para MacBook Pro del 2010 al 2015 de 13 pulgadas, 20 voltios para la MacBook Pro del 2010 al 2015 de 15 pulgadas y 14.5 voltios para MacBook Air del 2010 al 2017 de 11 y de 13 pulgadas. La configuración es esta, ¿vale? Ok, ¿y cómo la voy a conectar? Chavos, venden en internet, los chinitos venden en Mercado Libre, puedes conseguir estos cables que son para reparar los cargadores de las computadoras Mac, el MagSafe 1 y MagSafe 2. Si no, venden también los chinos una cajita azul que la verdad a mí se me hace muy costosa y no se me hace así como que la gran cosa, para poderlo conectar al cargador. Sin embargo, a la fuente de poder. Yo te recomiendo que compres estos cables de estos que sean de 85 vatios, o sea, que el ID del cargador sea de 85 vatios. Cuando lo compres, investiga, tú nada más preguntas, ¿sabes qué? Yo quiero estos cables, pero lo quiero para un cargador de 85 vatios. Te van a vender los cables de 85 vatios. Simplemente aquí es bastante sencillo. El cable blanco es el positivo y el cable negro es el negativo. Oiga, profe, ¿y dónde va la parte que habla con el SMC? Ah, bueno, no te preocupes. En la cabecita del cable tenemos este pequeño controlador llamado TS2413, que es la pequeña memoria PROM que se va a encargar de hablar con el cargador. Por eso es que te digo que compres el de 85 vatios. ¿Por qué? Porque aquí viene programado, ¿ok? En este chip viene programado el tipo de cable que tienes conectado, si es de 85, de 60 y de 45. Por eso, si tú compras un cable de estos y el cable de estos aquí adentro viene programado con 45 vatios, así tú lo pongas en un eliminador de 85, la máquina va a identificar que el cargador que tú estás conectando es de 45 vatios. Entonces, vuelvo a repetir, compra los cables de 85 vatios para que tu máquina, al ser conectada con estos cables, detecte que tienes 85 vatios. Profe, ¿me echa a perder la máquina? No, no te la va a echar a perder, pero te va a servir para que cuando tú conectes una máquina grande de 15 o de 16 pulgadas, la máquina pueda, en este caso, trabajar sin problemas con la alimentación de tu fuente de poder. ¿Ok? Punto número 1. Punto número 2. Vamos para acá. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para empezar a reparar una Mac? Primero que nada, para poder empezar a reparar una Mac, debes tomar en cuenta que el consumo de corriente de una computadora portátil Mac sí es en stand-by, sí es mayor a lo que es cero, porque normalmente en telefonía celular tú conectas un iPhone y el iPhone no te consume nada de corriente al conectarlo a la fuente. Bueno, una MacBook sí. Es muy importante que desconectes la batería para empezar a hacer estos diagnósticos. Paso número 1, el consumo de corriente tiene que ser mayor, ¿ok? Tiene que ser mayor. El consumo de corriente, me estoy equivocando aquí, tiene que ser mayor a 20 miliamperios. Ese es el consumo correcto de un equipo estando apagado, estando en stand-by, obviamente estando alimentado a la fuente de poder sin la batería conectada. Si tú conectas la batería, la máquina te va a empezar a consumir básicamente toda la corriente de la batería. Entonces no olvides eso. Requieres un consumo mayor a 20 miliamperios. Si tu consumo es menor a 20 miliamperios, la máquina tiene un problema. Y aquí son los primeros problemas que quiero que empieces a diagnosticar. Cuando te llega una máquina que no encienda
la conectas al cargador y tiene un consumo menor a 20 miliamperios, vamos a imaginar que tiene un consumo de 12, de 11, de 8, de 7 o muchas veces de nada, o sea, no está consumiendo nada. Tú tienes que ser consciente que tenemos en este caso las siguientes líneas que van a estar en un estado llamado S5 o estado always, ACPI. No voy a poderles explicar esta parte porque la realidad es que ya vamos un poquito cortos de tiempo, pero les dejo de tarea que investiguen lo que son los estados ACPI, ¿vale? Investiguen eso. Si no, pues les tengo una sorpresa más adelante, ¿vale? Pero bueno, una máquina normalmente conectada a la luz debe tener las siguientes tensiones. PPD-G3H, que básicamente es la tensión del cargador. PP3V42G3H. Vamos a requerir también la tensión llamada PPBus G3H. 3V3S5 y 5 voltios S5. Por aquí falta una llamada PPVRTC G3H. Esta es la quinta que nos va a hacer falta. Sin embargo, la máquina sin este voltaje puede encender. Por lo cual, pues bueno, no hay que prestarle mucha atención de momento. Encender me refiero a que sí funcione, consume 600, 800 miliamperios, que es el consumo normal de una máquina funcional. Sin embargo, no te va a dar imagen. Si es que te hace falta esta señal, que es la señal de reloj. Platicando básicamente con lo siguiente, ¿qué son estos voltajes? Bueno, voltaje de 342 es la primera línea que se va a generar después de conectar el cargador. Esto normalmente se ejecuta gracias a un buck converter, un reductor de voltaje. Se genera un voltaje de 3.42 voltios G3H, G3 Hot, que es el que se va a encargar de alimentar, entre muchas otras cosas, al SMC. Se encarga de alimentar una pequeña sección del ISL645, que es mi circuito charger, este de aquí. Y pues bueno, entre otras cosas, se va a encargar de alimentar mediante una resistencia pull-up las líneas de alimentación de, valga la redundancia, de lo que son un protocolo SM-Bus entre lo que es comunicación de batería, comunicación del SMC y comunicación del charger. ¿Para qué? Para cargar correctamente la computadora. Regresando a toda esta parte de aquí, vamos a venir para acá. Entonces, el primer voltaje que tú tienes que tomar en cuenta y que debe estar presente es PP342G3H. ¿De cuánto es? De 3.4 voltios. El segundo es PPBus G3H. ¿De cuánto es? 8.6 o 12.6 voltios. Es lo que te vas a encontrar. ¿Ok? 8.6 o 12.6. 8.60 o 12.60 voltios, o 8.6 o 12.6. Lo vamos a encontrar directamente dependiendo la MacBook. MacBook Air normalmente es 8.6, MacBook Pro normalmente es 12.6. No te voy a olvidar esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, es un checklist bastante sencillo. ¿Cómo lo puedes encontrar? Abres el software BRD, le das el modelo de la tarjeta madre, que normalmente empieza siempre con un 820, guión y después otro número, que es el número de proyecto, y vamos a darle control F, buscar 342, vamos a poner PPBus, 5V5 y 3V3 desde 5. Profe, y porque ya encontré que no lo tengo, cómo funciona, pues aquí te puse básicamente los circuitos que se encargan de generarlos. Para poderlos diagnosticar es muy importante que podamos entrar a un esquema o un diagrama esquemático y poder hacer el análisis de las fuentes y demás cuestiones para poder saber en dónde se encuentra el fallo del equipo. Pero no te preocupes, más adelante te voy a explicar cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, esto es básico para algunas computadoras. Aquí está lo de los estados ACPI. Te lo dejo aquí de cajón para que tú puedas empezar a hacer aquí algunas especie de anotaciones y puedas ir viendo más o menos cómo vamos a poder o vamos a proceder a hacer la reparación. Pasando a la siguiente diapositiva, te voy a mostrar básicamente el checklist que vamos a hacer para estos equipos. Este es válido para los equipos del 2010 hasta el 2017. En el 2018 incursionaron otros equipos que son los famosos equipos llamados T2. Aquí se van a agregar más cosas y cambian los nombres de las líneas. Sin embargo, en estos equipos
necesito que tú hagas un checklist en los que son anteriores al 2018, que son 342G3H, en los tipos C, te vas a encontrar con que 342 se renombra, perdón, a 3V3G3H. Estamos hablando de equipos con conexión tipo C. PPVRTC, PPBus, G3H, PP5VS5 y 5VS5. ¿Cómo se generan? Aquí te lo digo. Un buck converter en caso de la 342 o 3V3G3H. 3V3G3H simplemente pasa a través de un LDO, PPVRTC G3H, perdón. PPBus G3H es mediante un buck converter, 5VS5 es un LDO y 3V3S5 es un buck converter, para que puedas empezar a hacer estos diagnósticos con estos equipos. Es importante entender que si, por ejemplo, te llegas a encontrar con la mala suerte de que estos equipos sí tienen estos voltajes y aún así el equipo no enciende, vamos a tener que entrar a lo que es una secuencia de encendido y proceder a hacer una reparación un poquito más compleja. Sin embargo, en muchas ocasiones tampoco es tan tedioso. Se vuelve un poquito sencillo hacer estas reparaciones. Entonces, te recomiendo que puedas empezar a estudiar esta parte. Por último, porque desafortunadamente, vuelvo a repetir, y ya no tenemos mucho tiempo, les voy a compartir estas diapositivas donde podemos ver la misma secuencia, pero ahora para máquinas tipo C, las que todavía no tienen un chip T2. En el caso de estas, tenemos un cargador de tipo C que va a conectarse con algo que son los CD3215, que son los pequeños negociadores, controladores que se van a encargar de poder establecer una comunicación entre el SMC, ellos y el cargador. ¿Para qué? Pues para hacer que el cargador pueda detectar técnicamente el perfil de energía que necesita el SMC. Los cargadores en este caso ocupan algo que se llama el USB Power Delivery, que es una pequeña comunicación entre el cargador y lo que vendría siendo un controlador en la máquina que le va a especificar qué perfil de energía necesita para poder trabajar. Es decir, el cargador va a platicar con lo que vendría siendo unos pequeños, o más bien con el circuito de SMC, y va a poder, en este caso el SMC le va a poder requerir al cargador cuál es el perfil de energía que necesita. 20 voltios, 5 amperios, quizá. En este caso el cargador, una vez que lee esto, él va a enviar ese perfil de 20 voltios, 5 amperios. La primera incursión son 5 voltios. Cuando tú conectas el cargador por primera vez, conectas, llegan 5 voltios a los controladores, alimentan con 5 voltios todo en la tarjeta madre, enciende el SMC empieza a trabajar. ¿Y qué ocurre? Pues ya le avisa al cargador que en realidad él trabaja con 20 volts. ¿Cómo es esto? Aquí lo podemos ver un poquito más sencillo. Trabaja de la siguiente manera. 5 voltios entran, alimentan a mi controlador CD3215, que eran los que tenemos ahí, los controladores tipo C. En este momento, la tensión de ese IN se genera y pasa a través de lo que es la primera fuente llamada 3V3G3H. Anteriormente se llamaba 342. Al mismo tiempo también alimentamos a nuestro circuito charger, el ISL923. ISL923 en este momento te va a generar a PPBus G3H. Ahí está. ¿Qué pasa? 3V3G3H se alimentó con 5 voltios que habíamos entrado del cargador, aquí hay 5 voltios todavía, y el SMC ha despertado. Por fin en este momento el SMC está despierto. En este momento el SMC genera una comunicación a través de líneas I cuadrado C directamente con el CD3215. Y aquí ya empieza a entablar una comunicación. Sin embargo, el CD3215 todavía no va a hablar con el cargador, o sea, todavía no le va a avisar el estatus de lo que es la corriente. Simplemente aquí estamos aquí. PPBus G3H pasa, alimenta lo que es mi TPS con lo que es el voltaje PPBus y ya tenemos un TPS despierto, pero todavía no está funcionando, ¿vale? En este momento el SMC empieza a platicar con el cargador y el cargador ahora sí, mediante unas líneas de comunicación, establece una comunicación mediante un protocolo SPI con lo que vendría siendo este controlador llamado CD3215, la memoria SPI del CD3215. Para esto el controlador habilitó algunos LDOs anteriormente, una vez de que se alimentó, y
empieza una comunicación con el cargador. Aquí el controlador le dice, el SMS me dice que quiere un perfil de 20 voltios 5 amperios. Y él le dice al cargador que requiere eso. El cargador en este punto hace una activación de un boost converter que tiene interno y sube los 5 voltios a 20. Esto se modifica a pasar 20 voltios aquí, 20 voltios al CD32 y demás cuestiones, pero no pasa nada. Aquí la máquina tiene 20 voltios. Ya tenemos 20 voltios de alimentación, el primer paso. ¿Qué sigue a continuación? Lo que va a seguir a continuación es una señal llamada PMG2 Enable del SMC mediante la señal Reset L que viene de este lado. Es decir, primero viene esta señal directamente del botón Power, la señal llega al SMC, el SMC responde con la señal SMC PMG2 Enable a algo que se le llama PMIC. El PMIC también fue alimentado con PP2 G3H anteriormente. En este punto, lo que va a pasar aquí es que se habilita la señal PMG2 Enable y por último, tenemos la habilitación de Enable 3V3S5 para que tengamos los rieles S5 de 3.3 y de 5 voltios. Básicamente es el mismo checklist que teníamos en las máquinas que son de MagSafe. Aquí son para máquinas del 2016 al 2017. Y tenemos 3V3G3H, VRTC, PPBus, 5VS5 y 3V3S5. Chavos, pues bueno, si fue muy rápido, no se preocupen, va a quedar grabado. Por ahí también ahorita en la despedida les voy a explicar algo para que no se me vayan un poquito desilusionados. Espero que les haya servido esta parte, sobre todo que empiecen a trabajar con todo esto. Pareciera que es complicado, pero en realidad no es complicado. Quizás soy yo el que lo explica mal y por eso se escucha un poco complicado. Pero bueno, vamos a tratar de entenderlo, vamos a tratar de compartirlo para que ustedes puedan estudiarlo, ¿vale? ¿Qué les puedo comentar? Ya finalizamos con el tiempo. Espero que les agrade y sobre todo que lo puedan estudiar y por supuesto que en un futuro quizá podamos platicar más a detalle de todo esto, ¿vale? Ahorita nos vemos. Y bueno, espero que les haya gustado. Quizá fue muy poquito el tiempo para tratar de explicarles esto que les pude compartir. Sin embargo, de corazón espero que les haya ayudado. Y si no le pudieron entender muy bien, les voy a comentar, les voy a extender esta invitación para que puedan acceder totalmente gratis a un módulo del curso de reparación de MacBook que ya les voy a dejar a ustedes exclusivamente para los alumnos del CEREP, para que puedan empaparse, empezar a reparar equipos Mac y sobre todo puedan empezar a ofrecer más soluciones en su servicio técnico. De ya les mando un fuerte abrazo, un gran saludo desde México, Jorge Piña de Mayapro Clinic, y espero poderlos ver muy pronto. Un abrazo, chavos.